Ahora vamos a divertirnos. And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. So we're down we go, go. Capítulo 3. Cuando me parchearon y volví a mi habitación en Topil estaba demasiado tenso para dormir y no se me ocurrió nada mejor que emplear el tiempo en examinar detenidamente el regalo de Sonta. Esforzándome por relajarme y abrirme a la fuerza, activé la espada de luz de Ulik y me maravillé ante la peculiaridad de su empuñadura. Aunque la limpié con un trapo húmedo y eliminé todos los restos de suciedad, seguía pareciendo querer escapar de mis manos con una tensión resbaladiza y viscosa que no existía en mi propia espada de luz. Se debía a que la había fabricado un rodiano en vez de un humano. O mi espada de luz me resultaba más cómoda porque la había construido mi padre. El filo no era de luz pura, por supuesto, era energía del mismo tipo que la de las celdas de energía que alimentaban los blasters, creada haciéndola pasar por un cristal KIB como plasma supercaliente que giraba en la punta y regresaba hasta la empuñadura. No desprendía calor hasta que tocaba algo sólido, el resto del tiempo su poder estaba contenido por un campo de fuerza. Sabía eso y poco más. Quería ver cómo funcionaba, cómo estaba construida. Nunca me había atrevido a desmontar mi espada por miedo a no ser capaz de volver a montarla, pero Soonta me había dado la espada de Ulik para aprender lo que pudiese con ella, así que iba a correr ese riesgo. La desactivé e inspeccioné detenidamente la empuñadura. No había tornillos, interruptores ni ninguna marca de ensamblado. Excepto por el botón de encendido y el selector que ajustaba su fuerza, parecía un artefacto sólido, como si hubiese sido moldeado así por la naturaleza. Puede que el tambor fuese una pieza sólida, aunque hueca, colocada sobre el ensamblado. Y quizá la clave para abrirla no era algo visible. En mi habitación había un escritorio y una silla sencillos, así que me senté y coloqué la espada sobre la mesa, con el emisor apuntando hacia otro lado por seguridad. Como antes, me abría la fuerza, pero ahora intenté concentrarme en la espada de luz y sentir la fuerza inherente a ella. Cerrando los ojos, examiné la parte superior de la empuñadura, justo debajo del emisor, con los dedos, buscando alguna pista táctil. La superficie conservaba la misma sensación resbaladiza extraña, pero no detecté nada inusual en la parte superior, alrededor del botón ni el selector, ni en el resto de la empuñadura. Cuando pasé el dedo por la base, sin embargo, en el sentido de las agujas del reloj y después en sentido contrario, con los ojos cerrados e intentando sentir la fuerza, un chasquido anunció la presencia de una fisura longitudinal en la empuñadura, otro chasquido suave y el revestimiento se soltó, revelando otra cubierta de metal, más parecida a la de mi espada, con pernos visibles. R2 los desatornilló por mí y pude levantar media cubierta y mirar el interior. La celda de energía de la base estaba aislada y no tenía ningún interés. Sobre esta había una plataforma del cristal concentrador principal que daba su color a la espada de luz. Dos cristales adicionales flotaban sobre ella, balanceándose tan precariamente en un caballete de montaje que se podían alterar fácilmente, cosa que había sucedido. Estaban inclinados y temí haber sido el causante de aquello durante el proceso de desmontaje. La espada de luz no funcionaría bien, aunque volviese a montarla, sin un enfoque adecuado no podía saber qué pasaría cuando intentase encenderla. Podía explotar. Y alinear aquellos cristales a mano sería imposible, percibí que se debía hacer con la fuerza y que solo a través de ella sabría si estaban bien alineados o no. También había pedazos de cristal finísimos, de una amatista preciosa y nítida, que se podía rasguñar o enturbiar con la manipulación. Moverlos con precisión con la fuerza garantizaría que se conservasen en perfecto estado. La estructura de la espada de luz me confirmó lo que ya sospechaba, lejos de ser una mera sensación de interconexión que podía orientar tus actos o un método para engañar a los débiles de espíritu, la fuerza podía utilizarse para manipular objetos sólidos. Sin embargo, la habilidad necesaria para construir una espada de luz, o incluso para volver a montar aquella, estaba entre 1 y 5 parsecs por encima de mis habilidades de ese momento. Hice que R2 tomase Hallows de la espada de luz mientras desmontaba el resto para futuros análisis y después pensé que debía trabajar en aquellas habilidades en la fuerza si quería volverla a montar o construirme una. Obi-Wan nunca me había hablado de la telequinesia. Lo más probable es que no fuese lo bastante fuerte para empezar a entrenar una materia tan avanzada. Pero eso no significaba que no debiese intentarlo. Podía empezar con algo pequeño e inofensivo. En la esquina más alejada de la mesa había unos cuantos vegetales tristes en la bandeja del almuerzo. Imaginé que la raíz del crank que, en particular, parecía deprimida donde estaba y que no le importaría moverse un poco. El más humilde de los vegetales rodianos, hervido y revenido, estaba sobre un charco de aceite en una bandeja de porcelana. Su perspectiva sería mucho mejor si abandonaba el valle de la bandeja, por llamarlo así, y se trasladaba a la cima del borde, donde podría disfrutar de las fabulosas vistas del escritorio y los restos esparcidos de la espada de luz de Ulik. Antes de empezar, me di permiso para fallar. Iba a ser mi primer intento, en definitiva,
y era inútil disgustarme o enfadarme conmigo mismo si no tenía éxito inmediatamente. Obi-Wan decía que el hombre que mató a mi padre, Darth Vader, había cedido a la seducción del lado oscuro de la fuerza. Supuse que se refería a emociones más siniestras, como el miedo, la ira y la culpa, pero las palabras que eligió me desconcertaron. Nunca pensaría que las emociones siniestras fuesen seductoras ni hiciesen planes para corromper deliberadamente a alguien. Para mí eran emociones despertadas por sucesos que se vivían intensamente y que después se difuminaban, no estados permanentes. Pero Obi-Wan probablemente sabía de lo que hablaba y me pareció que no podía correr el riesgo de ignorar el ejemplo de Vader. Eso significaba que debía ser extremadamente cauto ya que no tenía a nadie cerca para entrenarme. La raíz de Cranke no parecía ni mucho menos peligrosa. No había leído nada sobre aquellos, seducidos, por el lado oscuro, pero dudaba que ninguno de ellos hubiese sido corrompido por un vegetal de dudoso valor nutritivo. Aquello parecía seguro. Acerqué la bandeja hasta que tapó mi visión del escritorio. La raíz de Cranke estaba inerte, amarillenta y flemática bajo la luz amarilla del panel filtrado de la habitación. Su peso era insignificante. Debería de ser sencillo utilizar la fuerza para sacarla de la bandeja, sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones eran óptimas. El primer paso, en realidad el único que conocía, era despejar mi mente y proyectarme hacia la fuerza. Muy fácil de decir pero no tan sencillo en la práctica. A veces sencillamente sucedía, sin que me diese cuenta, pero siempre que me decía a mí mismo que debía despejar mi mente era como si esas palabras quedasen suspendidas en mi conciencia, una imagen de letras blancas sobre un fondo verde, despeja tu mente. Que no ayudaba. Pensar, te lo dice a ti, tampoco ayudaba. Enviar más pensamientos a despejar a los viejos de mi cerebro era sumergirse en un círculo vicioso. ¿Cómo conseguían los Jedi hacerlo de manera fiable y en el momento justo? Meditar y llegar a un estado de calma estando solo era muy distinto a sentir la fuerza en combate o mientras pilotas o practicas contra drones. Cuando me abría a la fuerza en esas situaciones, era un proceso más instintivo, me sentía orientado y prevenido casi sin esfuerzo, quizá gracias a un estado de preparación para el combate de acción/reacción en el que no hay tiempo para pensar, y una profunda conciencia de estar en peligro. La raíz del Cranke representaba lo contrario del peligro. Puede que ese fuese mi problema, necesitaba presión para mejorar mis habilidades, para alcanzar un estado instintivo ajeno al pensamiento. Pero aunque eso fuese cierto, no podía conformarme con ese estándar. Tenía que ser capaz de hacerlo por mí mismo, a través de un esfuerzo consciente, o sería inconsciente si lograba despejar mi mente. Despeja tu mente, me repetí. Las palabras se resistían tenazmente a despejarse y empezaban a parpadear insistentemente reclamando mi atención. Aquello no funcionaba. Suspiré y eso me dio la idea de concentrarme en mi respiración. Cada respiración aquietaba la agitación de mis pensamientos un poco más. Las 3 palabras parpadeantes que me molestaban y se burlaban de mí fueron disipándose gradualmente mientras mis pulmones se llenaban y vaciaban y ese ritmo se imponía sobre todo lo demás. La fuerza giraba alrededor de mí y en mi interior, remolinos de energía que podía percibir y sentir pero que aún debía dominar o controlar. Proyectándome a través de la fuerza, con los ojos cerrados, encontré la bandeja, un frío disco de cerámica. Encontré la raíz del Cranke, muerta ya, pero algo percibido como fundamentalmente distinto a la bandeja. Eso era un principio. ¿Pero ahora qué? Si simplemente me imaginaba el Cranke moviéndose, sucedería. ¿Y sí? La Netcheko apareció repentinamente. Perdona, amigos Kaiouke, pero hay un grave problema. El Imperio ha emitido una alerta planetaria de búsqueda y captura de una nave igual que la tuya. Si no te marchas inmediatamente, podrían descubrirte aquí. ¿Qué? No podemos escondernos en el muelle de contrabando. Las posibilidades de que te vea algún espía son demasiado altas. Estamos intentando evitar que los que conocemos investiguen el puerto espacial, pero no podemos contenerlos eternamente y probablemente hay otros que no conocemos. Si te ven aquí, preferimos que te vean marchándote. Podemos venderle cosas de contrabando a la Alianza, pero no podemos desafiar abiertamente al Gran Protector o el Imperio. Muy bien, entiendo. Solo un momento, recogí las piezas de la espada de luz de Ulik y las metí en una bolsita. Vamos, R2, dije. Tenemos que huir y escondernos, otra vez. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así compártelo con tus amigos por Facebook, WhatsApp, por donde te salga el enlace. También te dejo aquí el link para que te suscribas y 2 vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasad buen día.